Bienvenidos a Tertuliando lo Legal con Rocío Moreno Cabrera. Hola, 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 bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Tertuliando lo Legal, donde el derecho se sirve con café. Soy Rocío Moreno Cabrera y hoy vamos a abordar un tema que a nivel jurídico genera algunas dudas y a nivel de pareja quizás un poco de angustia, y son los divorcios y las separaciones aquí en Colombia. Como ustedes pudieron observar, en días pasados subí una historia a Instagram solicitando que se me hicieran algunas preguntas referente a este tema, por lo cual durante este episodio vamos a ir resolviendo esas preguntas para abordar este tema. Pero quiero hacer una breve introducción antes de empezar a resolver estas inquietudes o preguntas, porque quiero aclarar unos conceptos para que a medida que voy avanzando en el episodio se me entienda con mayor claridad. Cuando hablamos de separaciones, divorcio o disolución de una relación en pareja, es clave entender dos conceptos que son sociedades conyugales y sociedades patrimoniales, ya que cuando hablamos de sociedades conyugales estamos hablando de matrimonios, es decir, cuando tú contraes matrimonio, ya sea civil o religioso, automáticamente se crea lo que se llama una sociedad conyugal, la cual es la agrupación de todos esos bienes que adquieres durante la vigencia de esa sociedad o ese matrimonio. Cuando hablamos de sociedad patrimonial, hacemos relación a lo que se llama unión marital de hecho, que quizás algunos de ustedes han escuchado como unión libre, pero que legalmente el término correcto es unión marital de hecho. En este caso, no se genera de manera automática como en el caso del matrimonio o la sociedad conyugal. En este caso, la constitución de la unión marital de hecho se puede hacer luego de transcurridos por lo menos 2 años de convivencia de la pareja de manera continua e ininterrumpida, y esta se tiene que sí o declarar para que se constituya como tal esta sociedad patrimonial. En ambos casos, la sociedad, ya sea conyugal o patrimonial, es la agrupación de todos esos bienes que tú consigues o que ustedes consiguen cuando están en convivencia en pareja, ya sea en matrimonio o pues en la unión marital de hecho. Sin embargo, hay una diferencia que yo creo que es la diferencia más fundamental al momento de abordar el tema de liquidar esa sociedad, y es que en el matrimonio no hay un término de prescripción. En cambio, en la unión marital de hecho, sí hay un término de prescripción para tú liquidar esa sociedad. Una vez, en el caso de la unión marital de hecho, una vez tú te separas, es decir, dejas de convivir con esa persona, te separas de cuerpo, techo, lecho y mesa, como lo dice el Código Civil, tienes un año para solicitar la liquidación de esa sociedad patrimonial. Diferente es, como ya lo mencioné, en el matrimonio, que no existe término de prescripción. ¿Listo? Esos son como casitas puntuales que quería aclarar antes de iniciar con este episodio resolviendo todas esas preguntas. La primera pregunta a resolver es la siguiente. ¿La unión libre tiene los mismos efectos que el matrimonio? Las voy a ir dejando acá para que ustedes las vean también literal, como las plasmaron los seguidores de Instagram. Recuerden que cuando hablamos de unión libre, que es el término coloquial, realmente en términos jurídicos es unión marital de hecho. Y yo creo que esta voy a resolverla brevemente porque yo creo que ya lo aclaré en la introducción, pero voy a ser un poco más precisa. Si bien es cierto que la unión marital de hecho y el matrimonio son dos figuras afines en cuanto cuando hablamos de sociedades conyugales o patrimoniales, por el hecho de la vinculación en cuanto a los bienes y esa sociedad que se crea entre las parejas para la agrupación de esos bienes, ¿sí? En esos términos tienen gran similitud, pero en cuanto a la constitución y la liquidación, en el caso del matrimonio y de la unión marital de hecho, hay dos grandes diferencias, que la primera es que la unión marital de hecho no se declara de manera automática como si se hace con el matrimonio, salvo pues algunas excepciones que en el matrimonio que hablaré más adelante, pero en este caso, para que se cree o se declare esa unión marital de hecho, tienen que convivir en pareja, compartir techo, lecho y mesa de manera continua e ininterrumpida por lo menos durante 2 años. Es algo que últimamente se ve mucho, ya que no se están formalizando legalmente los matrimonios, ya que resulta ser una figura más bien
poco tradicional, hoy por hoy se ven en su mayoría las uniones maritales de hecho, ¿sí? Y la otra gran diferencia es el término que existe para prescribir, el término de prescripción, perdón, que existe para tu poder liquidar esa sociedad patrimonial que se crea al momento de declararse o constituirse la unión marital de hecho, que recuerden que tiene un término de un año luego de que se separan los cuerpos. Con esta siguiente pregunta ya entramos un poco más en materia en cuanto a separaciones. La pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si llevo más de 10 años separado de mi esposo o de mi esposa y nunca legalicé el divorcio? En Colombia, si llevas más de 10 años separado, pero nunca hiciste el trámite o el proceso de liquidación de esa sociedad conyugal, como ya lo mencioné anteriormente, no existe un término de prescripción para solicitar o iniciar como tal el proceso de liquidación de esa sociedad conyugal. Por tanto, si no se hizo, sigue estando vigente esa sociedad conyugal. Recuerden que para que se termine esa sociedad conyugal, no solo basta con liquidar o no solo basta con hacer el divorcio, sino que se tiene que hacer lo que se llama la disolución, es decir, se tiene que disolver esa sociedad conyugal. Si no se ha hecho ninguna de esas tres, porque recuerden que el divorcio debe ir seguido para que se termine de raíz, es decir, ya no tengas ningún tipo de vínculo con la persona con la que contrajiste matrimonio, se tiene que hacer divorcio, disolución y liquidación de esa sociedad conyugal. Si transcurrido todos estos 10 años, tú simplemente te separaste de cuerpo, dejaste de convivir con esta persona, pero nunca hiciste nada de esto, esa sociedad sigue vigente, lo que implica que los bienes, porque aquí me imagino que la pregunta la hacen sobre todo con relación a los bienes, si todavía está vigente esta sociedad, todos los bienes que tenga o que adquiera cada uno de los cónyuges de manera separada pueden entrar al bien social, es decir, pueden hacer parte de los gananciales de esa sociedad conyugal. Obviamente hay algunas excepciones que más adelante voy a mencionar con las siguientes preguntas que están buenísimas, donde aclaro que no todos los bienes entran de manera directa a la sociedad conyugal, no todos los bienes que adquiere cada uno de los cónyuges tienen que entrar de manera obligatoria a la sociedad. Esta siguiente pregunta es muy similar a la anterior pregunta, pero en la anterior hicieron relación a esposo o esposa. En esta simplemente habla de parejas, así que voy a enfocarla de manera directa a la unión marital de hecho. La pregunta dice lo siguiente. Si una pareja se separa y no hay repartición de bienes, ¿qué pasa con ellos? Como mencioné anteriormente, si hablábamos de matrimonio, ya lo expliqué que en este caso no hay un límite de prescripción como si lo hay en este caso. Resulta que si tú construiste una unión marital de hecho, conviviste con tu compañero permanente por más de 2 años, ejemplo, convivieron 5 años, se separaron, transcurrió un año y ninguno de los dos compañeros permanentes hizo o solicitó la liquidación de esa sociedad patrimonial, esos derechos prescribieron. ¿Qué quiere decir? Que ya no tienes oportunidad de solicitar a menos de que voluntariamente de quien aparezcan los bienes a nombre desee hacerte partícipe. Es decir, que si durante esa sociedad patrimonial ustedes adquirieron, digamos, tres bienes, uno está a nombre de los dos, vamos a hacer un ejemplo. Durante esa sociedad, 5 años de relación, se adquirieron tres bienes. Uno lo adquirieron en común y proindiviso, es decir, está a nombre de los dos. Otro lo adquirió el compañero permanente con dinero que recibió a través de su profesión, de su salario, bueno, en fin, ganancias de su trabajo y decidió comprar uno a nombre y lo puso únicamente a nombre de él. Y otro, igualmente la compañera permanente y lo puso a nombre de ella. Se separaron un día, suele suceder, se separaron, se dejaron perdieron todo tipo de comunicación, quisieron dejar eso en silencio y pasó más de un año y no se hizo el respectivo trámite ni de la constitución de la unión marital de hecho, menos la liquidación de esa sociedad patrimonial. Lo que quiere decir que esos derechos prescribieron. ¿Qué pasa con estos tres bienes? Con el primero que adquirieron conjuntamente, se va a tener en cuenta la figura de común y proindiviso, que quiere decir que ambos son propietarios en igual porcentaje, así que no importa si existe o no un vínculo de unión marital de hecho.
Cada uno tiene derecho a su respectivo porcentaje. En el caso de los dos bienes, que está uno a nombre del compañero y otro a nombre de la compañera, en este caso, en este evento, depende únicamente de ellos si voluntariamente deciden hacer partícipe al otro. De lo contrario, cada uno va a continuar con su bien. Es decir, recuerden, es supremamente importante en términos de prescripción en esta unión marital de hecho, tener muy presente que si tú deseas hacer partícipe de unos bienes que sabes que adquirió tu compañero permanente durante la vigencia de sociedad patrimonial y quieres participar de ellos porque sabes que tienes tu derecho, tienes que hacer ese trámite o ese proceso de declarar la unión marital de hecho, constituir la unión marital de hecho y posteriormente liquidarla en término que no sea mayor a un año. La siguiente pregunta es buenísima y yo sé que esto genera muchísimas dudas, sobre todo cuando hablamos de uniones maritales de hecho, porque a diferencia del matrimonio, la unión marital de hecho, resulta que tú de un momento para otro ya te viste envuelto en ella. No es algo que, o seamos honestos, eso no es algo que se prevea o se organice. Diferente es el matrimonio, que sí suele ser un poco más organizado y cuando tú vas a contraer matrimonio, sí te vas a poner a pensar un poco en todo este tema que puede acarrear, involucrar tus bienes con otra persona y crear una sociedad, porque el matrimonio, más que ser algo de amor, es una sociedad. Bueno, resulta que la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa con los bienes que tenía antes del matrimonio o de la unión? En este caso, matrimonio, sea civil o religioso, y unión, hablemos de unión marital de hecho. En ambos casos es exactamente lo mismo, en matrimonio que en unión marital de hecho. Esos bienes que adquiriste previo a contraer matrimonio o a constituir esa unión siguen siendo bienes propios. De manera directa, ese bien no va a entrar a la sociedad, pero toda la renta o el rendimiento de ese bien, ya sea intereses, todos los frutos que te den, ejemplo, alquileres, rentas, el incremento de ese bien, todo eso, si tú no lo estipulas de manera previa con unas capitulaciones, que más adelante voy a hablar de manera directa las capitulaciones porque me hicieron una pregunta, todo eso va a entrar, sí, como patrimonio social, es decir, van a ser gananciales, van a ser bienes sociales. Lo único que no entra es ejemplo, si tú, Pepito Pérez, voy a usar a Pepito Pérez, discúlpame Pepito Pérez, que yo sé que todo el mundo te pone de ejemplo, pero ejemplo, Pepito Pérez. Pepito Pérez, soltero, adquirió, perdón, compró una vivienda avaluada en ese momento en 100 millones de pesos. Resulta que al año de adquirir esa propiedad, Pepito Pérez contrajo matrimonio. Pepito Pérez no hizo capitulaciones, así que el incremento de ese bien a partir del momento que contrajo matrimonio y todo lo que pueda devengar sobre ese bien va a entrar a la sociedad conyugal. Así que si tú no quieres que tu compañero permanente o tu cónyuge sea partícipe del rendimiento de ese bien que adquiriste previamente, la recomendación es que hagas capitulaciones. Vuelvo, reitero, más adelante voy a hablar de las capitulaciones. Esas dos preguntas que vienen ahora están muy buenas y son dos preguntas supremamente interesantes y es un tema que vale la pena aclarar. Así que voy a tratar de ser lo más explícita posible a responder estas preguntas. La primera es un poco más sencilla, la otra va a ser un poco más compuesta. Esta primera dice así, ¿puedo vender mis bienes durante el matrimonio sin autorización de mi pareja? Esta pregunta yo creo que muchas personas se la han hecho en algún momento. Y en realidad sí, la ley te permite vender sin ningún problema, es decir, sin la autorización de tu cónyuge o tu compañero permanente. Porque, y te voy a mencionar la ley en este caso, que es la ley 28 de 1932. Esta ley en su artículo primero establece o le da la facultad a los cónyuges de la libre administración de sus bienes. Y voy a ser un poco explícita aquí y voy a hacerlo más a manera de ejemplo. Tú estás por una sociedad conyugal vigente. Tienes bienes propios y tienes bienes sociales. Resulta que tanto los bienes propios como los bienes sociales están únicamente a nombre de uno de los cónyuges. Resulta que ese cónyuge decide vender los bienes, entonces consigue su cliente, va a hacer la debida, va a hacer la transferencia de dominio que se tiene que hacer a través de escritura pública en notaría. Entonces voy a hacer la transferencia de ese dominio. Como están únicamente a mi nombre, el notario te va a permitir hacerlo sin ningún problema. El notario, cuando va a hacer el estudio de títulos, si no ve algo, que voy a hacer un paréntesis, y es que existe algo que se llama afectación a vivienda familiar. Si ese bien
no tiene esa afectación a vivienda familiar, que es un gravamen o limitación al dominio, que se cree o que se establece justamente con el fin de proteger ese bien porque es un patrimonio social. Si el notario no ve esa afectación, el notario no te va a preguntar o no va a pedir autorización, por así decirlo, a tu cónyuge. ¿Sí? Porque sí, la afectación a vivienda familiar, el bien puede estar a nombre de uno de los dos, pero si tiene la afectación a vivienda familiar, al momento de transferir o el momento de hacer efectiva esa venta que pretendes hacer, sí vas a necesitar la firma como tal autorizando esa venta de tu cónyuge o compañero permanente. Entonces, si el notario no ve esa afectación, va a permitir hacer la venta sin ningún problema porque, vuelvo a reitero, hay una ley que así lo establece y en su artículo primero da la libre disposición para que tú vendas esos bienes sin ningún problema. Pero ahora, respondiendo la segunda pregunta de este tema, que son afines, voy a aclarar un pero referente a esta situación, es decir, una posible, llamémosle excepción a esta regla general. Para responder esta pregunta, quiero que tengan en cuenta un concepto que es ocultamiento de bienes. La pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si mi esposo que pone los bienes a nombre de otra persona? Entiendes aquí que vamos a hablar tanto de cónyuges como compañeros permanentes. Resulta que esto es algo que es realmente muy común. Recuerden que si tú estás en vigencia de una sociedad conyugal o una sociedad patrimonial y no hiciste previamente unas capitulaciones, todos los bienes que adquieras, que cualquiera de los dos adquiera a título oneroso, es decir, hay una participación económica allí, entran a ser bienes sociales, es decir, son propietarios ambos cónyuges. ¿Qué pasa? Que a veces quizás uno de los cónyuges no quiere, por X o Y motivo, que el otro haga partícipe de su patrimonio. Entonces, ¿qué hace? Como no hizo capitulaciones y sabe que todo lo que compre a nombre propio va a también participar en una futura liquidación de la sociedad conyugal el otro cónyuge. Entonces, ¿qué hace? Adquiere un bien, pero lo pone a nombre de una tercera persona. Muchísimas veces incluso se ve que lo ponen a nombre de los mismos hijos o de la madre o el padre. Cuando tú haces este tipo de acción, pero con intención de que esto no entre, que este patrimonio o este bien no entre a ser parte del patrimonio social, estás incurriendo en una figura que se llama ocultamiento de bienes, lo cual puede ser demandable por tu otro cónyuge. La figura más común para tomar acción referente a este tema es la acción de simulación. ¿Qué busca la acción de simulación? Revertir esa compra o revertir ese acto para que ese bien entre sí o sí a ser parte de la sociedad conyugal. Es decir, ejemplo, tú pusiste un bien a nombre de tu mamá, tu cónyuge te demandó a través de la acción simulada para que ese acto o esa compraventa en la cual se adquirió ese bien a nombre de tu mamá pase realmente a ser a tu nombre o a nombre de ambos para que sí o sí entre a la sociedad conyugal. Resulta que hay una consecuencia que la establece el Código Civil que es muchísimo más fuerte y que muchas veces suele ser un poco oculta, porque más allá de que quieras que entre este bien a ser parte de la sociedad conyugal, también quieres que esa persona que actúe de manera fraudulenta, por así decirlo, pague una consecuencia por ello, puedes hacerlo. El Código Civil, en uno de sus artículos, que voy a dejar acá abajo el número, establece que el cónyuge que de manera dolosa, porque así lo especifica, de manera dolosa, adquiera un bien, pero lo deja a nombre de otra persona, puede tener una sanción pecuniaria incluso hasta el doble de lo que intentó hacerle perder al otro cónyuge. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú, ejemplo, adquiriste un bien de 100 millones de pesos. Vamos a hacer el ejemplo, un bien de 100 millones de pesos. Ese bien de 100 millones de pesos lo pusiste a nombre de tu madre. Resulta que tu cónyuge se dio cuenta de ello y no está de acuerdo con esa situación, así que quiere también ser partícipe de ello. Entonces te va a hacer pagar una sanción por ello y esa sanción, como explico, puede ser el doble. Es decir, 100 millones de pesos, si tú lo hubieses dejado de manera normal en tu sociedad conyugal, cada uno de los cónyuges tenía 50 millones de pesos, es decir, 50 y 50. 50% cada uno, 50 millones de pesos cada uno. Resulta que si tú cometes este acto y se logra demostrar que fue de manera con un fin, llamémoslo ilícito, tu pareja puede solicitar que tú pierdas ese 50% y adicional a que pierdas ese 50% que te merecías o que te correspondía, le hagas pagar
otro 50%. Es decir, que tú vas a perder el doble de lo que intentaste hacer perder a tu pareja. Continuemos con la línea de consecuencias económicas. La siguiente pregunta es, ¿la infidelidad tiene consecuencias económicas? Bueno, primero, la infidelidad entraría en una de las causales de divorcio. Recuerden que el Código Civil en su artículo 154 establece diferentes causales de divorcios y en la primera es la siguiente, dice más o menos así: las relaciones sexuales extramatrimoniales son causal de divorcio. En este caso, aplicaría el término que están poniendo aquí en la pregunta, infidelidad. Pero eso no significa que haya directamente una consecuencia económica para el cónyuge que cometió la infidelidad. Me explico. Existen estas causales porque muchas veces en relación de matrimonio, alguno de los cónyuges no quiere o no permite o no está de acuerdo en que se lleve a cabo el respectivo divorcio o liquidación de la sociedad conyugal, lo que implica que si ocurre una infidelidad, esa podría ser tu oportunidad para solicitar el divorcio. Pero bueno, digamos que respondiendo mejor esta pregunta, hay una manera, y es que cuando tú interpones la demanda de divorcio, de disolución y liquidación de la sociedad conyugal, tú en ese proceso puedes solicitar una indemnización si esta infidelidad te causó perjuicios ya sean económicos o morales, y ya dependerá del juez establecer si merece la pena interponer una indemnización a favor de la persona que fue víctima de infidelidad. Incluso en algunos casos, el cónyuge que cometió la infidelidad podría estar obligado a pagar una cuota alimentaria por ello. Si ustedes en algún evento han escuchado sobre la cuota de alimentos a cónyuge, en estos casos podría aplicar. Bueno, este tema lo he mencionado someramente en diferentes puntos del recorrido del episodio, que es sobre las capitulaciones, y esta pregunta es supremamente importante. ¿Las capitulaciones de bienes solo aplican para casados? Bueno, aquí aclaremos, como tal no se llaman capitulaciones de bienes, sino que se llaman capitulaciones matrimoniales para el caso del matrimonio o capitulaciones maritales para el caso de la unión marital de hecho, porque sí, la respuesta es positiva. También aplica las capitulaciones para la unión marital de hecho, no solamente es para el matrimonio. Recordemos, voy a explicar brevemente para qué o por qué se utilizan las capitulaciones. El objetivo principal y lo que más común se ve, que muchas veces causa un impacto quizás negativo cuando tu futuro cónyuge te solicita firmar capitulaciones. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Muchas veces te solicita renunciar a todos los gananciales. Es decir, de manera anticipada se puede renunciar a los futuros gananciales que se crean, que es de lo que hablamos en todo el trayecto, que es el bien social. En las capitulaciones se crean con el fin de organizar, de prever, de saber cómo va a funcionar nuestro patrimonio en la vigencia de la sociedad conyugal o de la sociedad patrimonial, lo cual es supremamente buenísimo. La verdad es que firmar capitulaciones, aunque pareciera que tiene una connotación negativa, no, es más bien algo supremamente para tener un mayor orden y control de tus bienes. Principalmente cuando previo a contraer tu matrimonio o previo a contraer o constituir esa unión marital, de hecho, ya tienes un patrimonio bastante bueno, por así decirlo. Entonces tú quieres proteger, porque recuerden que los bienes que adquiriste con antelación a tu matrimonio o con antelación a tu sociedad conyugal no entran porque se consideran bienes propios, pero sí los frutos de que te pueda llegar a raíz de esos bienes. Entonces con las capitulaciones lo que se puede hacer es evitar que esos frutos entren a ser parte de la sociedad conyugal o sociedad patrimonial, es decir, dejen de ser bienes sociales. Entonces las capitulaciones se hacen con este fin y se puede hacer en ambos casos. Y es supremamente importante aclarar un punto en cuanto a si bien es cierto, como lo he mencionado en todo el trayecto del episodio, el matrimonio es algo que se da y tú tienes una fecha determinada para contraerlo. En cambio, la unión marital de hecho muchas veces se da y tú ni siquiera te enteras y ya cuando menos pensás ya estás en una unión marital de hecho. Entonces, ¿qué pasa? Sí o sí, en el caso del matrimonio, tú debes establecerlas o crearlas antes, las capitulaciones antes de contraer el matrimonio. Y en el caso de la unión marital de hecho, tú puedes
te faculta la ley, por así decirlo, de crearlas incluso en vigencia de esa unión marital de hecho, siempre y cuando no se haya constituido esa unión y no se haya constituido la sociedad patrimonial. Un punto a tener en cuenta, súper importante de las capitulaciones, recuerden, es más que evitar que las personas con las cuales tú vas a con la cual tú vas a contraer matrimonio o vas a constituir esa unión se involucre en tu patrimonio, sino más bien de generar un orden o haya un régimen sobre esos futuros bienes. Vamos terminando. Siguiente pregunta, que es muy buena pregunta realmente. Súper importante tener esto supremamente claro porque también esto causa muchísima confusión a la hora de la liquidación de la sociedad conyugal o sociedad patrimonial. La pregunta es, si me separo de mi pareja, mi herencia entra en la repartición. Recuerden que aquí estamos hablando tanto de sociedad conyugal como de sociedad patrimonial. En algún momento del episodio mencioné que todos los bienes que adquiere cada uno de los cónyuges a título oneroso entran a ser bienes sociales. Resulta que hay otros bienes que entran también, no entran como tal, perdón, que lo adquiere el cónyuge o la compañera permanente y son los que tú adquieres a título gratuito. Y estos son las herencias o las donaciones, es decir, tú no pagas por ellos. Entonces, estos no entran a ser parte del patrimonio social. Sin embargo, es algo que es supremamente importante tener claro al momento de liquidar esa sociedad, es que si bien es cierto, los bienes heredados o los bienes que adquiriste a título de donación no entran a ser parte del inventario de tu activo social de la sociedad conyugal o patrimonial, sí entran los frutos de esos bienes. Es decir, pueden entrar los intereses, los alquileres, si le hicieron mejoras, todo este tipo de cosas pueden sí entrar a ser parte del activo social. Esto también lo puedes prever con las capitulaciones. Recuerdan que cuando les estaba hablando, respondiendo a la pregunta anterior, hablé de las capitulaciones y dije que eso buscaba como prever qué iba a ser partícipe del activo social y qué no. Aquí ustedes pueden prever en las capitulaciones si tú sabes al momento de que vas a contraer matrimonio o vas a constituir una unión marital de hecho, tú sabes que pronto o a futuro vas a adquirir una herencia. Tú puedes prever en esas capitulaciones que esa herencia, que los frutos de esa herencia tampoco hagan parte del activo social. Bueno, un tema que no se tocó debido a que no hubo preguntas referente a ello es el tema de menores de edad cuando se va a llevar a cabo el trámite o proceso de divorcio y dentro de esa sociedad, dentro de ese matrimonio o esa unión marital de hecho, procrearon hijos y todavía en el momento de efectuarse o llevarse a cabo la respectiva liquidación o trámite de divorcio, todavía son menores de edad, se tiene que establecer todo un acuerdo para ello. ¿Sí? Voy a hacer como una breve aclaración así, sí, sí, muy, muy pequeña antes de responder la pregunta. Y es que sí, en efecto, cuando tú vas a tramitar un divorcio, recuerden que siempre que hablo, si a veces se me olvida mencionarlo, en este caso estoy hablando tanto de unión marital de hecho como divorcio, es cuando tú vas a llevar a cabo un divorcio y tienes menores de edad, es decir, de ese matrimonio hay todavía menores de edad, se tiene que establecer un acuerdo de menores. Ese acuerdo de menores es donde se establece quién va a tener la custodia de ellos o si va a ser una custodia compartida. Y en él mismo se tiene que establecer todo un régimen, ejemplo, donde se establecen las visitas, donde se establece la cuota de alimentos, donde se establece todo el tema del bienestar, de la salud, todo ese tipo de cosas deben incluir ese acuerdo y ese acuerdo va a ser tiene que ser autorizado previo a aceptar el divorcio, es decir, si no se, hasta que el ICBF o en algunos casos algunas comisarías de familia no aprueben este acuerdo, no se puede llevar a feliz término este divorcio. Eso es supremamente importante. Porque la pregunta que viene a continuación tiene un poco que ver con esto, porque se utiliza más o menos de la misma manera. La pregunta es, ¿qué pasa con una mascota en común cuando una pareja se separa? Bueno, en Colombia la ley 1774 del 2016 y alguna jurisprudencia reconoce a las mascotas como seres sintientes, lo que implica que se puede dar el mismo trato que a un hijo
a un niño que a una mascota en cuanto al régimen o el tema de custodia. Incluso también hay algunos casos en donde hay custodias de animales, de mascotas, custodias compartidas. También se establece ahí mismo el régimen de visitas, todo el tema de salud, todo el tema de la cuota de alimentos, todo eso se puede también establecer de la misma manera como se hace con un menor de edad. Sin embargo, a diferencia de los niños, que hay toda una ley y hay un parámetro para establecerlo y que va verificado por el ICBF o una comisaría de familia, normalmente en los casos donde se ha dado este tipo de custodia ha sido por mutuo acuerdo o en algunos casos que ha llegado a la respectiva corte. Así que como tal, en Colombia aún falta gran camino por abordar este tema del tema de régimen en cuanto a las mascotas para diferentes casos como es el tema de divorcio. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a todos por escucharme, llegar hasta este momento del episodio. E igualmente, muchísimas gracias a todos los que dejaron sus preguntas. Si de pronto persiste alguna duda, pueden dejar en los comentarios sus preguntas que las iré respondiendo. Recuerden seguirme en las redes sociales como @tertuliando a lo legal y seguirme y suscribirse a mi canal de YouTube, que también me encuentra como Tertuliando a lo Legal, o en nuestro podcast en Spotify. Y Feliz día esto para fue todos. Tertuliando